Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este 11º Torneo Mundial de Fútbol, Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Y es justamente la confrontación en el campo deportivo y la amistad en el campo de relaciones humanas que nos permiten afirmar que es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Única forma para construir la paz. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona, con dignidad y en libertad. Durante el mes de junio de 1978, la Argentina se vio envuelta de gritos y euforia por la organización del Mundial de Fútbol. Estos gritos de festejo contrastaban con los de horror que hacían eco en los centros de armada de la ESMA y demás lugares clandestinos de tortura. La dictadura más cruel que vivió el país llevaba 2 años en uso del ilegítimo poder. Walter Kapleman, Frankfurt, 1941. ¡Uy, qué bárbaro! Es el pasaporte de un alemán. Seguro que vino para el Mundial. Dale, vamos a guardarlo de recuerdo. Sí, dale. Pero el hombre que lo perdió debe estar preocupado. ¿Te imaginas si te pasara a vos? Sí, tenés razón. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos. No. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por ustedes, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos, con buena letra, y va a ser mundial. Los militares vieron en el mundo del fútbol una herramienta que les podría ser útil para tapar todas las atrocidades que se estaban cometiendo. El presidente del gobierno de facto planteó un plan de comunicación y distracción preciso para que los argentinos desconocieran la situación real que se vivía a la vuelta de la esquina. La dictadura comandada por Videla encontró en el Mundial de 1978 el mejor telón para cubrir la obra macabra de la desaparición y la muerte. Y mientras la burbuja financiera se expande, la Junta busca limpiar su imagen ante el mundo. Para eso lanza su maniobra de propaganda más efectiva hasta el momento, el Mundial 78. En cuestión de meses, el gobierno construye estadios, hoteles y complejos deportivos que endeudan al Estado y enriquecen a los contratistas, por supuesto, asociados con los militares. Acompañados por los medios de comunicación, los militares despliegan un arsenal propagandístico para construir la imagen de una Argentina en orden, con un clima de fiesta, alejada del terror que denuncian los organismos de derechos humanos. Well, it begins when we were called to a press conference in the Casa Rosada, Government House, by Aguindegui. He called in all the editors and top people, a lot of people there, probably 30, 40 journalists, and we were called in, he was telling us, you have to behave, because the world is watching. El mundo está mirando. The world is watching. And so he more or less told everybody, don't say a word about anything that's going on. You have to realize that you've got to present a perfect picture of Argentina. El Mundial fue un instrumento de propaganda del proyecto,
un atractivo para las miradas emocionadas por el evento y una barrera concreta para tapar las muertes generadas por la dictadura. Videla cumplió el papel protagónico en la película del campeonato, gritó los goles, mostrando sentimiento arraigado, y le entregó la copa al capitán del equipo. Buscó que su imagen se asociara con el fútbol, la orden, la paz, la alegría, la precisión en la organización. Los diarios y revistas locales buscaban detectar esas palabras, esas crónicas de país normal, y construir el maquillaje del plan criminal y económico para responder a las campañas de contrainformación sostenidas desde el exilio por perseguidos políticos, familiares de detenidos y desaparecidos, artistas e intelectuales argentinos y extranjeros. Esa Argentina era la que realizaba el boicot al campeonato de fútbol, mientras la dictadura y los cómplices civiles lo calificaban como una campaña anti-argentina. Preocupados por cómo resonaba desde Francia, Alemania Federal, Holanda y México. Yo siempre pensé que el Mundial y la Guerra de Malvinas son dos de las campañas más perversas ejecutadas por parte de la dictadura. Campañas propagandísticas que en el segundo caso desgraciadamente costó muchas vidas. Porque tuvieron en claro, muy en claro, que estaban explotando dos pasiones argentinas, genuinas, para perpetuarse en el poder. It was kind of a nice time because it was a relief, because everybody seemed happy, and you know, you saw the best of Argentina in the team. And at that time, Videla was still seen here by probably a majority of the people as this incredible thing, as the Pantera Rosa, Pink Panther, which is something that he tried to give that impression across. When I met him, he invited a group of journalists, well, three of us, to talk with him. The idea was again to tell us that we should support the regime, and at the same time, one thing happened. He seemed very frightened to me. He seemed to be somebody like another cartoon character who was always wanting to run away, like a rabbit who wanted to run away, because there was something very strange about him. And we had this conversation, which was going quite well, but I couldn't stick it anymore. I couldn't bear the conversation because, and I stopped. I said, Señor Presidente, pero las desesperaciones siguen. The Ford Falcons, and that, his manner changed entirely. He got very grim. The journalist Ardoy, who was the editor at La Prensa at that time, Emilio Ardoy, broke in to save the situation, and he said, well, it's like during the time of Julius Caesar. Julius Caesar had to do unpleasant things. Así como en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 fueron utilizados por Hitler en Alemania, el Mundial del 78 intentó ser utilizado para silenciar y tapar lo que ocurría en el país. La dictadura usó el fútbol y la pasión de la gente para sus intereses y se trató de ocultar uno de los genocidios más terribles de la historia argentina.